Bueno, pues ya otra vez por aquí. La verdad que este vídeo es un poquito una solución, ¿vale? A lo que echo de menos de los cambios, ¿no? Es decir, siempre hemos dicho que en Synology hay dos programas que son fundamentales y que a la gente le cuesta cambiar mucho. Uno es Hyper Backup, otro es Synology Photos. Para Synology Photos hay más o menos soluciones. La verdad que, bueno, yo trabajo con Image, estoy muy contento, no me va bien, consume muchos recursos, pero bueno, pero funciona bastante bien. Sé que Asustor trae una nativa, que es iPhoto, la gente no habla muy bien de ella, aunque no puedo decir nada porque no la he utilizado, ¿vale? Como nativa. Y la otra, que la verdad que sí la he hecho de menos, es Hyper Backup, ¿vale? Hyper Backup es un sistema de copia de seguridad que lo que hace es crear una imagen de tu NAS, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si venimos aquí a la página en español, lo que nos dice que Hyper-Backup es un programa que realiza copias de seguridad de las carpetas, de las configuraciones de sistema y de los paquetes de software de su sistema en Synology, ¿no? Es decir, de las aplicaciones, ¿vale? Entonces aquí tengo yo una duda. Es decir, Hyper-Backup funciona muy bien, ¿vale? Yo cuando lo he usado funciona muy bien y en caso de desastre es increíble cómo trabaja, ¿vale? Es decir, tú configuras tu copia de seguridad, yo en este caso la hacía a una nube pública y bueno, lo tenía programado de tal manera que hacía copias cada 2 días, eh, martes, jueves, sábado me parece que era, ¿vale? A las tantas de la mañana, cuando en teoría estamos todos dormidos y el NAS no tiene un uso realmente importante para mí, ¿no? Entonces, bueno, cuando cambié al sistema RAID, eh, era difícil encontrar algo parecido, ¿vale? Tuve que dar muchas vueltas, volví bueno, hasta, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Son casi 6 meses los que tardé en configurar Borg para que funcionara a mi gusto e hiciera las cosas como yo quería. Y aún así, el tema de restaurar, cuando he tenido que restaurar desde Borg, pues Borg guardaba archivos y no guardaba configuraciones, ¿vale? Entonces, claro, tenías que montar, si había un caso muy grave, muy grave, muy grave de que el sistema se cayera, tú tenías que empezar de nuevo con todo, ¿vale? Instalar todo tu sistema, montarlo y a partir de ahí volcarle la información que tenías en la copia de seguridad, ¿no? Porque sí tenías la información, pero no estas configuraciones. Entonces, bueno, ¿esto qué me hace? Pues me hace despertar un poquito. Es decir, NAS nuevo, plataforma nueva, tengo que conocerla y me doy cuenta de que no tiene realmente un programa como Hyper Backup. Pero sin embargo, sí que hay algo distinto, ¿vale? O algo que se pueda asimilar. Entonces, lo que vamos a ver un poco con esta solución que vamos a hacer, ¿vale? A medio camino. Ya os digo, no puedo deciros funcionará o no funcionará. En teoría sí, ¿vale? Pero no puedo deciros nada hasta que no reciba el disco duro. En este vídeo lo vais a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente, mirad, aquí entramos en Asustor, ¿vale? Aquí tenemos copia de seguridad, aquí tenemos copia de seguridad externa y como veis yo tengo una programada a las 3 de la mañana. Esta copia, si yo edito, ¿vale? Se hace, vamos a hacer una cosa, vamos a quitarla, ¿vale? Y vemos que aquí hay un USB montado, ¿vale? Primer paso, la creación de la tarea en sí, ¿no? Entonces, yo creo esta tarea, le digo que haga de la carpeta, desde el NAS al dispositivo externo, al USB 1, y vamos a dar la siguiente. Respaldaremos la información en una única ubicación. Aquí, pues, ¿qué me interesa? Me interesa esta, me interesa la de la configuración de los Docker, esta carpeta por copia de seguridad, las fotos, por supuesto, en media o multimedia, me da igual porque si lo pierdo no pasa nada, ¿vale? Time Machine se hace por separar en un disco aparte, con lo cual no voy a hacer una copia de seguridad de Time Machine. En el usuario Home, pues bueno, sí, porque tengo ahí una serie de scripts que me interesa mantenerlo, ¿vale? Y en vídeo, pues solamente la parte mía, ¿vale? La parte de vídeos del blog, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Esto sería lo que yo tengo que copiar. Le doy a siguiente y le digo que lo cree en la carpeta USB 1. Y ahora le digo que la programe y que la haga, por ejemplo, todos los días a las 3 de la mañana. Y ahora veréis un poco por qué lo de las 3 de la mañana.
Entonces, pues nada, aquí lo que le vamos a decir que haga una copia incremental para que las copias sean, digamos, más lentas, o sea, más lentas, más pequeñas, ¿no? Que esta primera copia será grande porque tiene que hacer una copia integral de toda la información, pero las demás no, que no haya una copia diaria de toda la información, sino que ya solamente guarde los cambios. Daremos a siguiente y aquí daremos en finalizar. La copia de seguridad ya está programada, es decir, ya tenemos una copia de seguridad que se va a ejecutar todos los días a las 3 de la mañana. Vale. Siguiente paso, un problema que tenemos. Es decir, aquí hay un disco USB que está montado y que está conectado al NAS, pero en el caso de peor caso posible, ¿vale? Un ransomware, ¿qué es lo que pasa? Que va a encriptar toda la información de mi NAS, pero aparte también va a encriptar todos los dispositivos que haya conectado en este equipo. Es decir, este disco que está ahora montado sería encriptado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar la manera de montar y desmontar este disco automáticamente. Bueno, para provocar que el disco se monte y se desmonte automáticamente, eso hay que hacerlo mediante scripts automatizados. ¿Vale? Aquí nos encontramos con el primer, digamos, obstáculo que nos podemos encontrar si somos usuarios más nuevos y nos da un poco de miedo la terminal. Deciros que no hay otra manera, es decir, hay que tocar terminal sí o sí, con lo cual cuanto antes os quitéis el miedo mejor. Bueno, en principio, para acceder por terminal a vuestro NAS, tendréis que entrar en ADM, tendréis que entrar en servicios y luego activar SSH. El acceso pone terminal, se activa el puerto SSH, por defecto viene en el 22 porque es el puerto por defecto de conexión SSH. Por motivos de seguridad, pues tocad y después volver en la configuración a desactivarlo, ¿vale? Para que no esté abierto a internet, ¿vale? Y para ello tenemos que crear un script, ¿vale? Para crear los scripts yo utilizo Nano. Esto gracias al grupo de Asustor, pues bueno, me dijeron que primero había que instalar Enware, ¿vale? Que es un paquete que está dentro del App Central y luego hay que hacer unos comandos. Os lo dejaré en la lista, os lo dejaré en las notas del episodio, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos, aquí lo que tenemos que hacer es hacer un nano, perdona, y después darle un nombre a un script, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a hacer una cosa. Esto, por ejemplo, sería un script, ¿vale? Entonces le daremos a Enter y aquí nos pasa a lo que es la composición del script, ¿vale? Una vez que aquí lo tengamos escrito, copiado, pegado, lo que sea, para guardarlo tendríamos que darle a Control O, Enter y Control X para salir, ¿vale? Entonces, bueno, en principio yo no lo voy a crear, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo había creado, pero cuando lo había creado me doy cuenta de una cosa. Mira, yo voy a hacerlo aquí. Esto es montar disco, ¿vale? Mirad, es un poco complicado, pero bueno, lo que hacía era que me buscaba el dispositivo en la ruta del dispositivo y luego lo montaba en la carpeta que corresponde, que es un share, realmente lo que monta, ¿vale? Y lo llama USB 1, ¿vale? ¿Por qué así no quiero hacerlo? Al final, pues por una sencilla razón, porque me encuentro con que esta ruta de aquí, en un apagado del NAS y en un reinicio del NAS, ¿vale? Esta ruta cambió y el script dejó de funcionar. Entonces, eso no me interesa realmente, porque ante un apagón que puede pasarnos en cualquier momento, ¿vale? O un reinicio que tengamos que hacer del sistema, nos cambia la ruta y nos deja el script sin funcionar. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que claro, si nos deja el script sin funcionar, yo, por ejemplo, ese script lo tenía configurado, ¿vale? Lo tenía configurado para que lo veáis aquí. Ctrl Tab E. Meto la contraseña, ¿vale? Fijaos, lo tenía iniciado, hecho para que todos los días a las 2:55 montara el disco, ¿vale? Y a las 5 de la mañana desmontará el disco. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Si a las 2:55 va a montar el disco, no encuentra la ruta, da un error, a las 3 ya no hace la copia de seguridad y a las 5 no se desmonta. Con lo cual, ¿qué tenemos que corregir?
Pues bueno, pues esa ruta, ¿vale? Ah, perdona que esto es Vim, ¿vale? Tendríamos que modificar ese script. Y aquí es donde nos toca un poquito la moral, o donde en teoría me ha tocado un poquito la moral. Por una sencilla razón, porque cuando probé lo que tenía montado en el Synology, que para que lo veáis un poco, es esto. Esto es montaje. ¿Vale? Este es mucho más sencillo, ¿verdad? Que esas líneas de código ahí que no entendemos. Realmente lo que hace es que desactiva la autorización del dispositivo que tengamos en USB 1 o en USB 2. Aquí la prueba ha sido con fuego real, realmente, porque tenía que ver cuál era uno y cuál era otro. No lo veía de ninguna manera, ¿vale? Pues aquí lo que hice fue poner el USB 1 y cuando le di, de repente me cortó el NAS y me lo volvió a montar. Me llegó una notificación de, oye, tu NAS, tu SAI, en este caso, que es lo que está enchufado al puerto 1, que es el que está detrás, en la parte trasera, ¿vale? Pues me lo desconectó y me lo conectó. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Prueba y error. Al final, si no es el 1, es el 2, ¿vale? Y lo que hace es que lo desconecta, lo deja un segundo y lo vuelve a montar. Aquí, personalmente, esto de 1 lo podemos montar a 5, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón, por darle más tiempo al sistema, ¿vale? No es más, ¿vale? Entonces, para crear este script, una vez que ya lo tenemos creado, control O, enter para aceptar ese nombre, control X y salimos otra vez a lo que es nuestra terminal, ¿vale? Estas tareas se ejecutan a nivel usuario root, ¿vale? Usuario máximo, digámoslo así, ¿no? Entonces, la otra cuestión es que a este script tenemos que cambiarle el propietario de ese archivo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues se hace mediante el comando shown, shown root, dos puntos, root y el nombre del script, ¿vale? Pulsaríamos enter. No, en principio no sé si nos pide clave o no nos pide clave. De todas maneras, si queréis aseguraros, ¿vale? De que lo coge el cambio, lo hacemos con sudo y le ponemos nuestra clave. Yo ya lo tengo hecho, no os preocupéis. Por eso no quiero, no lo voy a mostrar, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, lo siguiente que es modificar el permiso, ¿vale? De este script. Entonces, el permiso se hace mediante sudo de nuevo, chmod, en este caso 755, ¿vale? No me voy a poner a explicarlo ahora, ¿vale? Y llegáis a este archivo. Pulsáis Enter y en principio no tenéis que poner la clave otra vez, ¿vale? Y entonces ya tendríamos esta tarea, digamos, hecha a nivel de usuario root, ¿vale? Pero claro, aquí estamos haciendo el montaje, ¿vale? Pero en principio el disco, como veis aquí, está montado, con lo cual si yo ahora ejecuto esta tarea, no va a hacer nada, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente crear otro nuevo script que lo llamamos desmontaje, que yo ya lo tengo creado, en el que cambiamos el orden del script anterior, ¿vale? Es decir, de estar montado a estar desmontado. Entonces aquí vamos a volver a cambiar, ¿vale? Cuando ya lo tengamos, control O para que nos diga si lo queremos guardar, enter para guardarlo, control X. Volvemos a repetir el tema de cambiar de propietario y darle permiso, al igual que antes. Sudo shown root root desmontaje, en este caso, ¿vale? Y después modificamos esos permisos con sudo chmod 755, ¿vale? Al igual que hemos hecho antes, pero cambiando el nombre del script, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos, fijaos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Probar si funciona, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo probamos? Pues fácil. Hacemos un sudo sh, desmontaje, sh, ¿vale? A lo mejor nos pide la clave. No nos pide la clave porque ya la hemos metido antes. Y mirad lo que pasa, ¿vale? Ya lo ha ejecutado y aquí vais a ver que de repente el disco desaparecerá. Ya no está, ¿vale? Ese disco. Entonces, ahora mismo, digamos que esto es, digamos, el final de la tarea, lo que hemos programado para las 5 de la mañana, ¿no? Es decir, que cuando haya terminado la copia, tengamos seguridad de que haya acabado la copia, a las 5 de la mañana se desmonte ese disco. Si en el caso de que nos entrara un ransomware, a partir de las 5 de la mañana,
nos afectaría todo el NAS, exceptuando este disco, porque este disco no está, ¿vale? No existe dentro de, no está conectado a nada. Ahora mismo está el disco ahí enchufado por USB, pero realmente está fuera del sistema. Entonces, ¿cómo se haría, digamos, para el montaje automático? Pues en este caso hacemos un sudo sh, en este caso montaje, ¿vale? Ejecutamos y fijaos lo que va a pasar aquí, ¿no? Que de repente, a los 5 segundos, ¿vale? Ya lo tiene hecho y ahora vais a ver cómo se monta el disco, ¿vale? Con lo cual, este disco ya está montado y listo para la copia de seguridad. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar el cron tab, que es la programación realmente para que se ejecute, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí haremos un sudo cron tab e y esto es BIM, esto no es nano, con lo cual para modificar este archivo, lo primero que tenemos que hacer es irnos al sitio donde queremos empezar a movernos o a empezar a borrar en este caso, porque como veis, yo lo tenía hecho con el script anterior que me estaba dando alguna historia y ahora tengo que modificarlo. Entonces, presiono la I latina para entrar en modo de insertar texto y aquí empiezo a borrar, ¿vale? Este primero lo habíamos llamado montaje y el segundo lo habíamos llamado desmontaje, ¿vale? Presiono escape para salir del modo de edición y presiono dos puntos VQ. A ver, presiono dos puntos VQ, ¿vale? Para que se guarden los cambios. Y cierro, ¿vale? Con Enter cerraría, pero antes voy a explicar una cosa. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos dos scripts y esta programación? Pues mirad, lo que hemos hecho es que esto significa que todos los días a las 2:55 automatizamos el montaje del disco, ¿vale? A las 3 habíamos automatizado la copia de seguridad y a las 5 estamos automatizando la expulsión del disco, ¿vale? Entonces, aquí presionamos Enter, los cambios ya estarían hechos, por lo que esta noche, cuando llegara todo ese tema, ¿vale? Cuando llegaran las 2:55, el disco en principio está montado, pero yo lo que haría, que básicamente hacemos esto, ¿vale? Y lo dejamos desmontado el disco, lo dejamos como si estuviera fuera. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A las 2:55 de la mañana, ¿vale? Nuestro Chrome manda que se ejecute ese script. Monta el disco. A las 3 hace la copia. Y a las 5 de la mañana, el cron tab hace otra vez, le da la orden al NAS de que haga la ejecución de este script de desmontaje y nos saca, digamos, nos expulsa esa unidad externa para que no esté dentro del alcance de ese ransomware. Bueno, cuando copiamos la información, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos contenedores corriendo y estos contenedores tienen una base de datos, ¿qué es lo que pasa? No nos es suficiente con copiar la información. Es decir, yo me vengo aquí y yo tengo aquí Docker y, por ejemplo, tengo pues esta base de datos, ¿vale? De Nextcloud. Y esta base de datos, si yo simplemente copio la carpeta, puede ser que cuando tenga que restaurarla tenga un problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las bases de datos están en SQL o en MariaDB, podemos hacer un dump de toda la información de la base de datos. ¿Esto cómo se hace? Pues mirar, esto se hace de la siguiente manera, ¿vale? Hay un comando específico. No hace falta que nos inventemos nada. El comando yo lo voy a dejar. Pero cuando nos interesa hacer nosotros, por ejemplo, ese dump de la base de datos, ese volcado de la base de datos de los datos, pues mira, a mí me interesa, por ejemplo, cuando se ejecute el montaje del disco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así se monta el disco, hace la información, es una operación súper rápida, ¿vale? No, es una operación muy, muy rápida y lo que nos va a permitir es, digamos, eh, que ya esté el archivo creado, ¿vale? Y como después la copia de seguridad en la que hemos programado ese archivo está dentro de las carpetas, ya se lo va a llevar, con lo cual no me hace falta hacer una operación de muéveme el archivo o lo que sea, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, nos venimos a nano, montaje.sh y aquí, al igual que hemos hecho antes, le podemos decir sleep 5 son segundos, ¿eh? Con lo cual no hace falta nada. Y aquí, fijaos, vamos a ver este comando. ¿Vale? Este comando,
para que lo veáis, es así, ¿vale? Docker exe, es decir, ejecuta el nombre del contenedor. Cuidado, no nombre del stack, nombre del contenedor, ¿vale? Para ello, pues mira, vamos a hacerlo de una manera que lo veáis. Yo me vengo a Portainer, ¿vale? Y aquí tengo los contenedores corriendo. Aquí me vengo al de Nextcloud y veo que el contenedor se llama Nextcloud MariaDB. Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues me vendría otra vez por aquí, me vengo aquí y me vengo aquí, ¿vale? Con lo cual aquí, ¿qué haría? Aquí le pondría Nextcloud-MariaDB. Esta ruta la dejáis, esto lo dejáis, esto igual. Ahora, U minúscula guión U, tu usuario. Guión, y aquí, perdonad, pero aquí falta una cosa que no está bien, que es una P minúscula, ¿vale? P, tu password y el nombre de la base de datos. ¿De dónde vienen estos datos? De la configuración cuando hayamos montado la base de datos. Es decir, en todos los contenedores SQL o MariaDB le damos una contraseña de administrador, un nombre a la base de datos, un usuario a la base de datos y un password para la base de datos, ¿vale? Para nuestro usuario. Luego ponemos este separador, le decimos que lo guarde en zip y la ruta donde lo queramos guardar. ¿Cómo? Con este nombre, backup y este chorro de código que lo que hace es simplemente que coge la fecha, ¿vale? Y nos la pone en el archivo. Por seguridad no lo voy a mostrar, pero voy a montar, vamos a cortar el vídeo, voy a montar la ruta de mi archivo y vamos a ver un poco en directo cómo lo haría de manera inicial y para que veáis un poco lo que tarda y lo que ocupa. Vale, una vez que he modificado los datos ya en el script para poner que haga ese volcado de la base de datos, de la información de la base de datos, vamos a simular como si fueran las 2:55 de la mañana, que es cuando se produce el montaje automático del disco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo le voy a hacer, se lo voy a hacer yo, ¿vale? Esto lo hará de manera automática, un sudo sh montaje.sh. Aquí vais a ver cómo el disco se va a montar y aquí como después saldrá un archivo que se llame backup, lo que sea, ¿vale? La fecha de hoy, ¿vale? Que es el nombre que le hemos dado y la configuración que le hemos dado. Vamos a ver cómo funciona realmente. Vale, ya lo está ejecutando, ¿vale? Ahora me dan una advertencia de que poner la contraseña en el volcado no es seguro y tal, pero bueno, no me preocupa en este caso. ¿Vale? Aquí se va a montar y fijaos, incluso lo ha hecho antes de tener el montaje. ¿Por qué? Porque digamos que el volcado de la base de datos lo hace una carpeta del NAS, no lo hace a este disco duro. ¿Vale? Entonces no tengo que esperar para que esté montado. ¿Vale? Si hasta aquí, ¿vale? Ya lo tenemos automatizado este arranque, ¿vale? Hace el arranque, o sea, monta ese disco duro, hace el volcado de la base de datos, lo pone en la carpeta, a las 3 de la mañana se ejecuta la copia y esta carpeta está dentro de la copia que tiene que hacer. Bueno, ya tenemos salvada lo que es el montaje del disco, la copia de las carpetas, es decir, los datos que tenemos en nuestro NAS y el desmontaje del disco. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mi sistema, por ejemplo, se basa en Docker. Si yo no copio las carpetas de Docker y tengo, por ejemplo, un ransom, ¿qué es lo que va a pasar? Que si es cierto que voy a tener esas carpetas de configuración de Docker, que ya las hemos hecho en la copia de seguridad, pero me encuentro con que, por ejemplo, no me montaría los contenedores de manera, digamos, automática o cómoda, sino que tendría que entrar a Portainer, reiniciarlo todo y empezar a montar contenedores uno por uno. Son 46, no es nada cómodo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, Docker, aquí, si, o sea, Portainer, perdona, si presionamos en Settings y nos venimos hacia abajo del todo, aquí podemos bajar un archivo de configuración. Ya tengo un vídeo anterior que se llama Migración de contenedores, que lo dejaré enlazado al final, ¿vale? En el que os demuestro cómo se puede sacar una configuración completa y se rescata esa configuración de forma automática. Y quedan todos los contenedores montados tal y como nosotros le dijimos en todos estos stacks, ¿no? En los Docker Compose que le metemos a Portainer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo
montar esta carpeta, descargarme el archivo de manera manual y ponerlo en una carpeta y que esa carpeta pues esté dentro de las que se tienen que hacer copias, para que yo tenga también una copia de mi archivo de configuración de Portainer. Pero si lo hago manual, al final una tarea manual se olvida. Entonces, para ello, pues, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que me descubren un contenedor, realmente otro Docker más, que lo que hace es que hace una copia automatizada de este portainer. Es este contenedor de aquí, ¿vale? Os lo dejaré como siempre enlazado en las notas del capítulo, ¿vale? Y aquí, pues bueno, es un Docker Compose. Bueno, aquí ¿es un Docker Compose o es un Docker Run? ¿Vale? Un Docker Run que yo en este caso ya tenía pasado al Compose. Yo dejaré el Compose, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿qué es lo que hay? Pues mira, esta es la parte más básica que podemos hacer, que simplemente que nos diga, oye, pues mira, para hacer, digamos, una copia programada, ¿vale? Tenemos que meter estos comandos, le cambiamos esta variable, le ponemos la de nuestra zona horaria, en la URL, o bien podemos poner la dirección IP local y el puerto, o bien podemos poner HTTPS y nuestro proxy inverso, y aquí nos pide un dato que no conocemos, ¿vale? Que es el Portainer Access Token. No conocemos porque no lo tenemos configurado, pero en principio no es nada difícil de sacar. Si nosotros venimos a Portainer, ¿vale? Si entramos en... Vamos a hacerlo desde aquí, ¿vale? Esta es la pantalla de presentación de Portainer, no hace falta irse a ningún lado. Yo le doy aquí a mi usuario y le digo mi cuenta. Y aquí, como veis, me sale Access Token. Entonces, yo le daría al Access Token y aquí le voy a decir una descripción, pues esto le digo tutorial. Y cuando le doy a que me dé un token, como veis me sale este código. Este es el código que tenemos que copiar y ponerlo en el otro lado. ¿Vale? O sea, es decir, tendremos que copiar ese código y pegarlo aquí. Ahora, por ejemplo, ¿qué quieres sobreescribir el archivo para no tener cada día o cada minuto o cada vez que lo programemos aquí en el Chrome un archivo distinto? Pues oye, lo dejas en true y entonces lo que vas a hacer es que solamente tienes un archivo en esa carpeta. Después, ¿dónde? Pues donde lo queramos montar, en la ruta que nosotros lo queremos montar. Es decir, yo por ejemplo aquí, pues si yo no me equivoco, la ruta, pues no recuerdo dónde la había puesto, pero en principio, bueno, da igual, la miraré, ¿vale? En principio debería estar por aquí, en una de las carpetas que se hace la copia realmente, porque no tiene sentido. Ah, vale, no, perdona, yo lo había metido dentro de la carpeta de Portainer. O sea, es decir, si yo me vengo aquí, ¿vale? Y me vengo a Portainer, como veis tengo aquí una carpeta y otra carpeta se llama Backup, que aquí es donde está guardado este archivo. Como se hace copia de la carpeta Docker, pues ya tengo el archivo guardado, ¿vale? Entonces, nada, esto lo dejamos así y nada, ya estaría listo, ¿vale? Aquí en el Chrome, pues fijaos, ¿no? Que aquí dice, si lo ponéis todo asterisco, pues se hará cada minuto, si no, pues bueno, programarlo. Os dejaré por ahí también un enlace de una página que se llama Crontact Guru, que en los ejemplos que da, pues tú le picas y te dice, oye, pues tiene un montón de ejemplos, y tú dices, oye, pues yo quiero ejecutarlo, por ejemplo, una vez por día. Yo lo tengo puesto que se ejecute todos los días a las 5 de la tarde, que es mucho antes de que empiece todo el baile de la copia de seguridad. Y lo montamos y lo arrancamos. Eso se queda ahí y a las 5 de la tarde hace todos los días una copia. ¿Vale? Con lo cual, para nosotros, listo. Bueno, y si ya tenemos casi todo hecho, ¿vale? Es decir, Hyper-Backup copiaba los datos, copiaba, desmontaba el disco, con el script lo montaba antes. Y aparte también hacía la configuración, guardaba una copia de la configuración del sistema. Es lo que nos falta, digamos, para nuestra copia de seguridad. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente fijaos. Si me vengo a copia de seguridad y restauración, aquí tenemos configuración del sistema. Aquí, en principio, lo que le vamos a decir es que hagamos una exportación de la configuración, en este caso programada, ¿vale? ¿Para qué? Para que todos los días nos haga esa copia en el periodo en el que esté activado el disco, ¿vale? Es decir, si el disco está activado de 3 a 5 de la mañana, pues por ejemplo, le decimos que nos guarde o nos cree esto, ¿vale? En la ubicación USB 1, en el disco externo, que lo haga de forma diaria y que lo haga, en mi caso,
a las 5 menos 5, es decir, 5 minutos antes de que se acabe, o llegue el momento de ejecutar el script de desmontaje. ¿Vale? Entonces, con esto ya lo tendríamos todo. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda lo más peligroso, ¿vale? Probarlo, es decir, tumbar el sistema, ponerlo como si nos hubiera entrado, como si lo tuviéramos que resetear desde cero y hacer este montaje. Lo voy a hacer en un siguiente vídeo porque la verdad que este ha quedado muy largo. Pero bueno, digamos que con esto lo tendríamos todo similar a lo que trabaja HyperBackup. El sentido común, ¿vale? Que ya lo veremos después, me dice que cuando yo ahora reinicie todo esto, digamos, volveremos a estado de fábrica, como si sacáramos el NAS de la caja, y lo que tendremos que hacer será, lo primero, entrar aquí en copia de seguridad y entrar en configuración de sistema e importar la configuración. ¿Con esto qué va a hacer? Pues me imagino que esto guardará todos los datos de IP, de usuario, de aplicaciones que tenemos por aquí. Sería lo más lógico, ¿vale? Por eso digo que llega lo más peligroso, que es probarlo. Porque si hacemos una copia de seguridad, pero no comprobamos que esa copia de seguridad es rescatable, no nos vale de nada. Es decir, tú puedes tener toda la copia de seguridad que tú quieras, que como no tumbes el sistema y lo vuelvas a hacer de nuevo, no sabes si funciona o no funciona, ¿vale? Entonces, cuando hagamos esto, como ya os digo, yo voy a sacar toda la información a un disco duro externo para tener un backup, ¿vale? Del sistema, que no perder ningún dato en caso de trauma. Y después lo que haremos será eso, resetearlo desde cero al NAS, importaremos la configuración, importaremos ese archivo, importaremos las bases de datos, importaremos las carpetas desde el disco duro y también lo que vamos a hacer es importar la copia de seguridad de Portainer haciendo una instalación nueva de Portainer. Por eso digo que lo haremos en un siguiente vídeo. Aparte, es que el disco duro no me ha llegado todavía, ¿vale? Me llega mañana y bueno, así lo hago en dos partes, digámoslo así, ¿vale? Pero hasta aquí todos los pasos que tendremos que seguir de manera automatizada para tener esa simulación o esa equivalencia a HyperBackup, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que este, aunque haya sido espesito, os haya gustado. Y bueno, oye, nos vemos la semana que viene ya con todo el tema el cague, ¿no? De tumbar el NAS y volverlo a rescatar todo desde la copia de seguridad. Así que nada, un abrazo y hasta luego.